recuerdo que yo sentía y veía cosas. El recuerdo más cercano es cuando era niño y me despertaba gritando en la noche, ¿no? Decía, ahí está, ahí está. Venían corriendo mi papá, mi mamá, mis hermanos, prendían las luces. Me decían, no hay nada, son ideas tuyas. No, sí, ahí está. No, es la ropa que está colgada en el perchero. Pero yo veía un tipo flotando delante de mi papá. Imagínate. Con la luz prendida inclusive, ¿no? Lo seguías viendo. Y entonces me comenzaron a tratar primero por terror nocturno. Está mucho. Señores, damas y caballeros, existen monstruos capaces de los actos más terribles que están andando por la calle. Ese monstruo es el hombre. Porque nosotros podemos ser o totalmente nobles o viles o una cosa intermedia. Pero la maldad existe, el índice de maldad existe. Claro. Y para eso servimos nosotros, no solamente para darle a la gente una orientación acerca de cuál puede ser su futuro, porque sí, a veces damos muy buenos consejos en el amor y acerca de inversiones, pero también a veces para que las personas se puedan proteger de ese mal que los acecha y el que no pueden ver. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un súper invitado. Vamos a hablar de lo paranormal con Félix Rivera. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo sí, siempre es un placer estar en compañía de una dama tan hermosa y bueno, pues qué placer estar acá con tu público. Gracias, gracias. Bueno, acá él va a hablar de lo paranormal. Él es un experto en eso. Lo que quiero es que primero nos cuentes cómo empezaste. Me dices que desde niño. La verdad es que yo tengo uso de razón. Yo recuerdo que yo sentía y veía cosas. El recuerdo más cercano es cuando era niño y me despertaba gritando en la noche, ¿no? Decía, ahí está, ahí está. Venían corriendo mi papá, mi mamá, mis hermanos, prendían las luces. Y me decían, no hay nada, son ideas tuyas. No, sí, ahí está. No, es la ropa que está colgada en el perchero. Pero yo veía un tipo flotando delante de mi papá. Imagínate. Con la luz prendida inclusive, ¿no? Lo seguías viendo. Y entonces me comenzaron a tratar primero por terror nocturno. Ya. Y entonces me dan esos omníferos que hasta ahora se utilizan con los niños, que son, digamos... ¿Qué tipo Gravol? O sea, esas cosas para dormir. Sí, pero igual, son un poquito más suaves, pero son somníferos al fin y al cabo, sí. ¿no? Entonces yo me di cuenta de que nadie me iba a comprender, porque si ellos no eran capaces de ver lo que yo veía, Claro. nunca me iba a entender. Y entonces formé Contacto Esotérico. ¿Qué era Contacto Esotérico? Era un grupo de personas, en ese momento todavía niños, que con teníamos niños, las mismas eran experiencias. Chicos, ¿ya? Y entonces podíamos hablar entre nosotros de lo que nosotros sí comprendíamos porque nos pasaba. Claro. No podías hablarlo delante de cualquier persona porque podían tildarte de loco. Claro. Y entonces comenzamos a reunir toda la información posible, ¿no? Desde revistas con artículos hasta libros y lo que fuera. Y luego fueron apareciendo por el camino diversos maestros que me fueron enseñando cosas. Y bueno, pues la anécdota más especial fue cuando estaba en el colegio militar. Porque yo estuve internado en el colegio militar, estudié ahí, es mi alma mater. ¿En cuál? ¿En el Leoncio Prado? Uh-huh. Y entonces empezaban los albores del terrorismo y muchos de los chicos eran hijos de militares. Entonces nos reunimos y hicimos una sesión de Ouija, de espiritismo, primero, cogido de la mano nada más. O sea, sin la tabla. Sí, antes de empezar, yo estaba muy digamos, apasionado, pero luego dije, no, mejor no, cruzo ese umbral. Inclusive traté de sobornar a mis amigos para que hiciéramos otra cosa, ¿no? Pero al final se dio la sesión y yo fui el medium. En la sesión se revelaron muchas cosas. ¿Quién había sido herido? ¿Dónde había sido herido? ¿Quién murió? ¿Quién estaba vivo? ¿Quién estaba salvo? Las noticias de este suceso corrieron como pólvora por todo el colegio. Todos los oficiales sabían y todos los oficiales me venían a consultar sobre sus ascensos, si habían infidelidades, si los iban a descubrir y cosas por el estilo, ¿no? Y eso me permitió tener una serie de privilegios. Pero cuando salí, mis papás estaban muy preocupados porque yo estaba muy metido en el esoterismo.
visitaba diversas mancias, o sea, estudiaba diversas mancias y estaba conectado con muchas sectas. No todas ellas Buenas. buenas, Ya. algunas oscuras. La Ya. primera vez que estuve en una secta que me pareció organizada y seria, yo no sabía que ellos eran satánicos. Ah, y eran satánicos. ¿Sí? Entonces tenía el papá de un amigo que él era parapsicólogo y él se dio cuenta de la potencialidad que yo tenía. Entonces me invitaba a las sesiones de espiritismo para que yo fuera el medium y él cobrara. Pero sí me daba una serie de bollerías, ¿no? Me daba libros a los que yo podía acceder y podía leer. Pero era satánico el hombre. Sí, cuando me di cuenta de que las prácticas eran oscuras, salí de ahí. Pero eso de alguna manera me hizo O ser sea, víctima de una satánico persecución. porque les querían hacer mal a los demás. O sea, Claro, porque la idea era tener poder. Poder, Claro, cuando tú eres claro. un niño y te dicen, el mejor amigo del hombre no es el perro, es otro hombre. Lo mejor para ti y lo peor para tus enemigos. A tus enemigos destrúyelos. claro, ¿no? Que nadie te impida seguir avanzando y sigue caminando. Y en un momento te puede parecer genial, pero luego te das cuenta pues de que tienes valores y eso no encaja Exacto. con lo que tú quieres, ¿no? Sí. Entonces yo siempre fui un hijo rebelde. Mi abuelo fue el fundador de la Hermandad de la Virgen de Chapi. Ellos hacían la procesión y todo eso. Y yo iba a la iglesia de San Francisco de Asís. Jugaba por las catatumbas de niño. Ya. Y bueno, pues me parecía que la gente iba solamente a comer rocotos rellenos y a emborracharse y a hablar y a rajar de los demás. Que la gente ni siquiera entendía los discursos del padre porque estaban en latín. Y que eso era, no sé, era cualquier cosa para mí, ¿no? Entonces, no quería ir a misa, iba obligado, ¿no? O sea, a mí me llevaban todos los 1 de mayo de las orejas. Y bueno, yo dije, yo voy a tener la religión que yo quiera. Y comencé a pasar por varias religiones. Al final me di cuenta de que, de acuerdo a toda la experiencia que había vivido, para mí lo mejor era el cristianismo. Y entonces me apegué mucho a la iglesia. Inclusive en algún momento pensé en ser sacerdote. Ah, sí. Sí, pero me enamoré Y formaste una familia. sí, tengo 43 años de casado. Soy muy feliz. Y bueno, pues así comencé a avanzar por el esoterismo. Pero lo más ¿Y en importante qué te me ocurrió especializaste? O sea, yo sé que tú... tarotista. Tarotista, Sí. qué maravilla, me encanta. A mí me dijeron siempre, ¿no? Que uno podía saber de todo, pero lo mejor era saber de algo mucho. Sí. Entonces la especialización es lo mejor. Y nunca me imaginé que eso me iba a llevar al ocultismo para convertirme luego en un exorcista. Claro, pues porque aparte, o sea, eres especialista en tarot, pero eres exorcista. En sanaciones, en curaciones y todo eso, ¿no? Pero hay el tarot muchos también casos, te debe de guiar, entonces. por supuesto, porque a veces te encuentras en una situación ante un nudo y tienes por ahí algunas pistas que te permiten Sí, desatarlo. exacto. Por ejemplo, había una casa que era terrible, donde me acuerdo que la mamá vivía con los hijos. La casa era muy grande, ¿no? O sea, por ejemplo, un hijo podía vivir en el ala derecha, el otro en el ala izquierda y se veían solamente porque querían saludarse. Y bueno, pues lo que ocurre es que la mamá comienza a ser perturbada. La molestan, la tocan, le escupen, la muerden, le jalan el pelo, O sea, había la una golpean entidad. en la cama. Y la señora estuvo tan desesperada que llegó un momento en que habló con sus hijos y le dijo, ya no puedo más, me está ocurriendo esto. Los hijos tuvieron un concilio, se reunieron a hablar entre ellos y dijeron, lo que pasa es que mi mamá está sola y posiblemente esté histérica. Pero no se preocupen, yo tengo un amigo que es psicólogo y él se va a encargar. Van a ver que le da su pastillita y la mamá va a estar bien. Pero le dan la pastillita, estaba dopada y peor. Claro, o sea, ya se bloqueaba Porque más. estando dopada, prácticamente estaba totalmente indefensa a los ataques de esta entidad. Entonces, lo que ocurre después es que a la señora la comienzan a tildar en su casa de loca. Pero van a hacer una reunión importante porque viene una tía de Estados Unidos, la hermana que migró, para que de una vez vean lo del reparto de la casa y cómo se van a dividir la herencia, ¿no? Cuando eso ocurre,
deciden hacer una gran reunión familiar, vienen los otros hijos con sus esposas y uno de ellos trae a su novia. La novia, una conocida abogada que es muy conocida en televisión. Y entonces la invita a su casa y ella también es sensitiva. Entonces ella entró y le dijo, no, yo no entro a esta casa. A esta casa, no, tu casa está terrible, esta casa está mal acá. Esta casa pena, es una casa que está pesada, yo no entro a esta casa. Pero ¿cómo me vas a hacer eso? Está mi tía, está la familia, todos están preparados para conocerte. No, le dijo, yo te puedo querer mucho, pero esta casa está mal y yo no quiero cargar con eso. Pero amor, puede haber una solución. Mira, contacta con Félix Rivera, dile que vas de parte mío, para que él asuma el caso. Entonces fui a la casa y les propuse, voy a venir de noche con unas cámaras especiales que en modo nocturno pueden captar hasta 240 fotos en un segundo. O sea, son capaces de captar lo que nosotros podemos ver, pero a veces no llegamos a captar bien. Claro. Y bueno, me permitieron ver la casa. Y cuando estábamos en la casa, en oscuridad, estaba solamente con la señora y su hija. La señora comenzó a decirme que por favor no fuéramos porque el espíritu estaba ahí y le estaba diciendo que se larguen, que nos vayamos. Y lo filmamos, pues. Lo filmamos y lo fotografiamos. Luego le mostramos las imágenes y ellos dijeron, este es mi abuelo. Pero encontramos algo más. Había una escalera de distribución donde corría para una ala y para la otra, y ahí nosotros filmamos el cadáver de un adolescente colgado. O sea, alguien se había suicidado o lo habían matado. Sí, se había suicidado ahí. Sí. Pero ellos pensaban que había sido una muerte natural, porque seguramente algún amigo se prestó a firmar el certificado de defunción. ¿Y quién se había muerto ahí? Pues te cuento la historia. Resulta que este señor que se aparecía acosaba a las hijas y tuvo una relación incestuosa con la mayor y de ahí nació el abuelo. Un niño, sí. Ya. Ah, o sea, de un incesto nació un niño y la hija se va a Estados Unidos. La mayor, y la menor se queda y el abuelo la molestaba. Luego el abuelo fallece. O sea, el abuelo era un pervertido. Entonces, sí, ya hubo calma en la casa, ¿no? Pero al paso de los años, toda la vorágine de esos acontecimientos terribles salió a la luz. ¿Por qué? Porque en la casa penaban, porque había el espíritu de este muchacho que se suicida cuando descubre que su abuelo también es su padre. Claro. ¡Qué espanto! Y entonces se colgó. Y el espíritu del abuelo también acosaba a la mamá y luego comienza a acosar también a la nieta. O sea, en la noche venían, la tocaban y le daban cachetadas y le empujaban y le hacían cosas, ¿no? Pero imagínate a su propia familia. Y bueno, lo más interesante fue que cuando ellos vieron la foto, no lo podían creer, ¿no? Yo no tenía acceso a ninguna foto de él, ni lo conocía, pero lo reconocieron porque sus rasgos eran característicos, la nariz pronunciada, las orejas grandes, el pelo corto, porque la aviación militar. Y ya pues limpiamos la casa y ellos la vendieron porque ya nadie quiso volver a vivir ahí. Pero al menos el problema se arregló. Y sé que la familia que vive ahí le fue muy bien, vendieron la casa y ahora ya hay 2 edificios grandes. Uy, seguirán por ahí por los pisos subiendo y No, ya eso ya terminó. No. Sí. O sea, lograste liberar que se vayan. Se llama literalmente una liberación. Que se vayan de este plano. O sea, sí, que claro. Ya, o sea, porque se supone que estos espíritus se convierten en larvas astrales. Tal cual, lo dices porque conoces muy bien el tema. Egregores, si quieres. Ay, no, qué espanto. Porque llega un momento que se forma una psicosis y el temor comunitario les da fuerza para engendrar más energía. Exacto, les da fuerza. Y ya son capaces de mover cosas, de hacer una serie de cosas. Claro, hay distintos tipos de energías, ¿no? Que todos estamos rodeados de energías. Mira, todo el tiempo. Se puede producir un egregor no solamente porque te hagan un trabajo de brujería o por un daño. Se puede producir inclusive por un miedo. No solamente por un temor comunitario, sino también por un problema de, ¿qué te digo, no? Complejo de culpa.
Ah, sí. Tengo un caso también A bastante ver, cuéntanos. interesante, que había un señor que era carpintero y tenía 2 hijos, y uno de ellos decide ser policía. Bueno, muere el papá y luego fallece la mamá. Cuando fallece la mamá le dice al hermano mayor, te encargo a tu hermano menor, tú eres mucho más insensato, tu hermano es más loco, cuídalo. Ya, mamita, te lo prometo, no te preocupes. Y ese chico que es policía se enamora de una muchacha y la trae a vivir a la casa. Y a veces él lo mandaban a que esté de retén de la policía o tenía que estar de guardia. Y entonces su hermano se quedaba con la cuñada, que Y era se una mete con él. jovencita. Y bueno, terminaron teniendo una aventura. Y no faltó por ahí un vecino que era amigo de él también y que le dice, oye, esos tratos que tiene tu hermano con tu cuñada, o sea, con tu esposa, ¿no? No son de cuñaditos. Esos están, le dice. Él le metió un puñete en la cara y le rompió la boca. ¿Cómo se te ocurre ofender a mi mujer y a mi hermano, desgraciado? Pero le sembró el clavito. Claro. Y entonces un día le dice que está de guardia y se regresa. Y los encontró en el lecho conyugal. Entonces saca la pistola y decide pegarle un tiro al hermano. Y en el último momento se acuerda de su madre, la promesa, que van a cuidarse uno al otro, etc. Y Y mata a la lo que mujer. hace es darle un fierrazo con la pistola en la pierna, que le produjo una herida, y eso le produjo, perdón, es una lesión clásica que es como cuando como una especie de inflamación de la vena crónica. Ya. Y la cosa es que este pata tenía una infección y por más que se la trataba, hasta le hicieron 2 veces injertos, siempre volvía a infectarse. El hermano, desengañado de que su propio hermano lo haya traicionado, se fue. Se dedicó al alcohol, le dieron de baja y dicen que terminó sus días en la calle como un borrachín. Y él se quedó con la mujer. Y él se quedó con la mujer. Sí, tuvo con ella 2 hijos. Pero esa herida no cerraba. Entonces, un día me llaman por teléfono a la oficina y me dicen, señora, ¿a qué hora puedo ir que sea muy tarde cuando ya no haya gente? Eso como que te suena raro, ¿no? Claro. Como que a mi esposa, que es la que recibe las llamadas, le digo, estos que quieren venir cuando no haya nadie, que de repente es un asaltante, etcétera. Entonces me lo pasó. Y hablé con él y me pidió que quería venir cuando no haya público. Bueno, a mí no me llamó la atención porque a veces hay personajes públicos que no quieren que nadie los vea. Claro. Llega a la casa y el motivo por el cual no quería que hubiera nadie es porque tenía un hedor terrible. Le Del- apestaba la pierna. Ya. Los médicos le dijeron que literalmente pensaban amputarla. Entonces él me dijo, quiero saber si tengo algún tipo de brujería, a ver si tú me puedes curar, porque los médicos no dan. Y ahorita lo único que va a quedar es que me quiten la pierna. Así que yo tiro las cartas y le digo, bueno, vamos a ver qué es lo que puedo ver. No, yo te voy a contar. No, no me cuentes nada, Leo. Porque si tú me cuentas, luego te vas a ir con la idea de que yo te di un consejo. No, yo quiero que tú Ujú. veas que las cosas salieron acá. Y efectivamente agarro y le digo, pues que tú tenías un hermano y bueno, pues esta lesión te la hizo tu hermano. Y esa lesión no sana porque tú sientes de que tú fuiste el culpable de la destrucción de tu hermano. Así que hicimos una sesión de espiritismo, se llegó a comunicar con el hermano. Ah, el hermano se murió. Sí, claro, se murió alcohólico en las calles. Le pidió perdón, el otro cogió camino de luz porque ya no tenía ese odio que lo aferraba a la tierra y su herida cerró. Qué bueno, y se salvó. Y me amobló la casa Ah, sí. porque él era dueño pues de una fábrica de muebles de madera ya, su carpintería O sea, creció. él logró superar su... Sí, y su agradecimiento ya no sabía qué hacer. Qué bueno, qué bien. No, qué bien lo del hermano, lo de romper con eso, lo de... Así O pasa, sea, así pasa mucho. Señores, damas y caballeros, existen monstruos capaces de los actos más terribles que están andando por la calle. Ese monstruo es el hombre.
Porque nosotros podemos ser o totalmente nobles o viles o una cosa intermedia. Pero la maldad existe, el índice de maldad existe. Claro. Y para eso servimos nosotros. No solamente para darle a la gente una orientación acerca de cuál puede ser su futuro. Porque sí, a veces damos muy buenos consejos en el amor y acerca de inversiones. Pero también a veces para que las personas se puedan proteger de ese mal que los acecha y el que no pueden ver. Bueno, en este caso, qué desgracia, ¿no? La relación de los hermanos y terminar tan mal al final esa... Pero acuérdate que Caín mató a Abel. Sí, pues, pero en este caso el pobre chico, el otro era Abel. Sí, pues. ¿No? Sí, sí, pues. ¿Y qué otra experiencia puedes compartir para Uy, finalizar? podría contarte, pues. Una que haya sido para ti importante compartir. Bueno, pues una que fue muy importante para mí porque me llamó la atención muchísimo fue el caso de una niña que he atendido hace poco. La mamá me viene a ver desesperada porque la niña con sus amiguitas se les ocurrió hacer la ouija en el colegio. Las monjitas estaban reunidas con las profesoras en una reunión pedagógica y dejaron a las niñas sueltas por el colegio. Y se les ocurrió irse a la capilla a hacer la ouija. En la capilla todavía. Así es. Ya te imaginarás, ¿no? Y entonces se presentó un espíritu de bajo astral, un oscuro, y todas las niñas terminaron mal. Pero la peor de todas fue su hija. Yo estaba en mi casa, de lo más tranquilo, yo vivo en un parque, vivo en un edificio bonito de 5 pisos, todos los vecinos son personas mayores, gente tranquila. Estoy entre los chibolos, imagínate. Qué gracioso eres ahí. Y bueno, pues imagínate que llegan con una combi y bajan a la niña echada en una frazada y la traían cuatro fulanos cargados y la mamá por delante. Y la niña gritaba, desesperada, un escándalo, todos los vecinos sacando la cabeza por la ventana. ¿Qué está pasando, no? ¿Quién rompe la tranquilidad habitual de nuestro parque? Y entonces salí yo a verla, señora, ¿qué pasa? ¿Qué esto, qué el otro? Don Félix, por favor, mire mi niña. Y la niña gritaba, no es cierto, pero con una voz confusa, ¿no? Pero estaba así. Entonces en ese momento lo único que se me ocurrió fue tocarle la cabecita y hacer una imposición de manos, y me puse a orar y se tranquilizó. Se quedó calladita. Entonces le di un baño en ese momento, porque tú sabes que las hierbas son energía de vida pura, igual que las flores. Entonces un baldeo te da una carga de energía pura y eso ayuda a que salga mucha energía, mucha vibra negativa. Y le dije, bueno, pues vamos a intervenirla, ¿no? Entonces, en ese momento no podía hacerlo. Preparamos todo, lo organizamos y llevamos adelante el ritual e hicimos la liberación. Porque ella estaba en un proceso de posesión, pero no estaba totalmente posesa. Por momentos era ella. El exorcismo se da ya cuando ha perdido el control de su personalidad y solamente la entidad domina. Y bueno, pues es un proceso un poquito dramático, difícil, pero terminó bien. Luego de 10 días fui a visitarla a su casa para preguntar cómo estaba, si todo estaba bien. Y ella estaba ya mejor, ya volvió a ir al colegio, pero ocurrieron eventos muy extraños en la casa. De arranque entro en la casa y yo paso. Y no sabía que tenían como 7 perros que se supone que destruyen a cualquier intruso. Pero los animalitos todos me movían la cola y yo los acaricié y la señora me dijo, es primera vez que ellos reciben una persona sin hacerle problemas. Entré a la casa y estaban remodelándola porque el piso se había levantado como si fuera una torta que crece. Como si el cemento fuera levadura y se hinchara. Se había levantado un promedio de entre 10 y 12 centímetros en forma irregular. Entonces estaban retirando y cascando y volviendo a poner piso. Y esto lo he visto en varios lugares donde han ocurrido fenómenos de esa naturaleza. Lo vi en un hotel que era también un karaoke, lo vi en una discoteca y ahora en esta casa.
No hay una explicación científica para este fenómeno. ¿Por qué se va a dilatar un piso que ha tenido años y de pronto Claro. un día se le ocurre crecer? Y bueno, Pero- pues a veces hay muchas marcas físicas verificables de que ha habido, digamos, ¿Y en ese pudiste ver qué ámbito clase de cosas espíritu era o paranormales. no? Sí, era un espíritu antiguo, ¿no? Que reunía otros espíritus y los había conformado en un pozo de almas. ¿Te acuerdas cuando Jesús le pone la mano a un poseído y le dice, ¿quién eres? Y le responde, somos muchos. Soy legión. Bueno, pues antiguamente para el concepto romano, una legión eran 200 soldados de élite. Esos soldados que valían cada uno por 10. Y entonces estas entidades lo que hacen es eso, absorben a los demás espíritus. Alguien que murió atropellado en la calle, otro que murió por un suicidio, otro que murió por un accidente de muerte Y los fatal. junta a todos. Y los junta a todos Y se forma convierte uno. en un ente Pero ese demoníaco. es bien poderoso. Sí, claro. Me mandó al hospital. Ah, sí, después de esto, ¿por qué? Quedé mal. Y estando yo mal, me fue a molestar. Estuve tan mal que me tuvieron que llevar a la clínica. En la clínica me revisaron. Cuando me revisaron, estaban muy preocupados. Yo había tenido la presión, se me había disparado hasta 28. Entonces me hicieron primero un electro, luego me pusieron un holter, luego me hicieron un ecocardiograma. Y me dijeron, no lo puedo creer. Y yo le dije, por si acaso, doctor, yo soy un bicho raro. No lo puedo creer, me dijo. Mira, has tenido una presión de 28 y no te ha reventado el corazón. Y resulta de que tu corazón está totalmente limpio, sin colesterol, sin triglicéridos, todas tus vías, todas tus arterias están impecables. ¿Te han hecho un cateterismo? ¿Qué? No. Nunca he visto una persona tan obesa y con un corazón tan sano. Bueno, le digo, yo soy un bicho raro, no le di más explicación, no le dije, es que yo hago exorcismo y eso que genera paroxismo, que es como un ejercicio cardíaco que hace que el corazón sea fuerte. ¿Para qué romperle la cabeza, no? Entonces me llevaron a chequear y dijeron, no, estaba yo de color plomo, no va a pasar la noche. Y me desahuciaron. Imagínate, después de este evento. Sí, le dieron la noticia a mi familia, le dijeron, no creo que pase la noche. Entonces me llevaron a emergencia, del Seguro Social me dio una ambulancia, estuve internado 4 días y luego vieron que mis niveles eran brutales, ¿no? Estaba totalmente envenenado. Y dijeron, no hay forma de que esos niveles bajen y entonces él va a morir. Dejé de comer por 4 días y de beber agua por 4 días y 4 noches. Fueron y me dijeron, oiga señor, si usted se quiere morir, pida su alta voluntaria y lárguese, porque hay mucha gente que necesita esa cama. Y yo le dije, no me quiero morir, estoy bajando mis niveles. El doctor no lo podía creer, pero en esos 4 días bajé 12 kilos. Y mis niveles casi se estabilizaron. Y me tuvieron en observación y pasé la Navidad en el seguro. Pero estoy con mi casa, con mi familia de nuevo y de nuevo a las andadas, ¿no? De nuevo De nuevo a trabajando, curar. ayudando. Qué maravilla. Bueno, qué maravilla, Félix. Gracias por compartir todas estas experiencias. Es un ¿Dónde gusto te estar podemos contigo. encontrar? Bueno, pueden buscarme en contactoesotérico.com o si no, pongan Félix Rivera, estoy en todas las redes sociales. Bueno, qué maravilla, gracias. De verdad que tus Ha experiencias sido y un todo nos placer han verte. encantado y un placer que estés con nosotros acá y me encantaría volverte a tener también. Cuando quieras, te auguro lo mejor y espero que este podcast sea el más visto. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.